Isamu, que había estado cara a cara con Enzukai, la bestia de los celos, tuvo una visión oscura, donde aquella figura familiar que previamente lo arrastró hasta la minca de Rinimio y que posteriormente se encontró en el poblado, le llamaba por su nombre. Isamu corrió hacia la figura. Cuando estaba a punto de alcanzarla, aquella extraña visión desapareció. Isamu se encontraba en las profundidades del océano. Confuso y volviendo en sí, no tuvo apenas tiempo para reflexionar, ya que varios Umibozu le seguían con la mirada, alumbrando su posición. Isamu, inquieto, intentó avanzar lo más rápido que pudo. Consiguió evitarlos y llegar a unas puertas enormes. Al cruzarlas, le pareció ver una enorme sombra. Era una mano que se extendió con la palma abierta hacia él. Isamu se despertó en la entrada de un misterioso palacio. Estaba pensativo. Se preguntaba si su hermano había estado en aquel lugar, ya que recordaba las historias que él le había contado acerca de un mundo alternativo. Isamu decidió que debía encontrar a aquel hombre extraño que había aparecido en su visión. Al terminar de subir las escaleras, pudo ver el símbolo del culto Kiroibara. Isamu avanzó, y en el interior de las estancias del palacio se encontró con los Hikininki. Los Hikininki son demonios que existen en algún lugar entre los vivos y los muertos. Se alimentan de los cuerpos de los recién fallecidos, con sus dientes afilados y puntiagudos. No disfrutan de comerse a los muertos, pero alivia temporalmente el dolor de su hambre eterna. Isamu se dio cuenta de que los Hikininki estaban demasiado distraídos alimentándose, y dedujo que no le notarían mientras permaneciese en silencio, por lo que atravesó el palacio con ligereza, con cuidado de no hacer mucho ruido. Finalmente cruzó por una tabla de madera a modo de puente, para llegar a un portal azul brillante. En una de sus paredes se podía observar de nuevo el símbolo del culto Kiroibara. Isamu se encontraba en un restaurante abandonado. Ese lugar era el restaurante de carne. Al adentrarse en sus estancias, se encontró con una criatura llamada Nupeppo. Los Nupeppo son yokais conocidos por su extraña apariencia y aroma, ya que desprenden un fuerte olor a carne podrida. No son agresivos, aunque parecen disfrutar del efecto nauseabundo que su olor tiene sobre los seres humanos. El Nupeppo le dijo a Isamu que era una criatura muy fea y que tenía suerte porque recientemente se había vuelto vegetariano. El ser pidió a Isamu que recolectase trozos de carne del restaurante abandonado. Isamu accedió y bajó a través de la trampilla hacia el restaurante. Mientras realizaba la tarea que le había pedido el Nupeppo, Isamu podía escuchar una extraña voz. Por aquel lugar vagaba el Kuishimbo. Su nombre se podría traducir como glotón. Su diseño está fuertemente inspirado en el Sin Cara de la película El viaje de Chihiro, concretamente en la escena en la que el Sin Cara se convierte en una criatura enorme después de haber sido sobrealimentado. Isamu consiguió escapar de Kuishimbo y darle al Nupeppo la carne que le había pedido. Posteriormente se dirigió hacia una puerta abierta en el edificio con la intención de salir de aquel lugar espeluznante. Tras cruzar la puerta, Isamu caminó por un pasillo. Repentinamente, el suelo se vino abajo e Isamu cayó, regresando al restaurante. Tras él, una horda de esqueletos consiguió abrir una puerta y persiguieron a Isamu hasta que llegó afuera del restaurante. Estos esqueletos están inspirados en el Gashado Kuro. En vida fueron soldados que murieron y que no recibieron un funeral adecuado. Muchos de ellos fallecían debido a la hambruna, muriendo con ira y dolor. A medida que sus cuerpos se descomponían, su ira fermentaba, hasta convertirse en rencor contra los vivos. Cuando los huesos de cientos de estos soldados se juntan en una sola masa, forman un esqueleto gigante, conocido como Gashado Kuro. Cuando este ser atrapa a sus víctimas, las aplasta con sus manos o les muerde la cabeza. Después de escapar de aquella horda de esqueletos, Isamu pensó que estaba perdiendo la cabeza y trató de calmarse. Había llegado a una ciudad submarina y sobre él nadaban algunos Bakekujira. Los Bakekujira son esqueletos animados de ballenas que navegan cerca de la superficie del mar. Suelen aparecer acompañados por una gran cantidad de peces fantasmales. Estos seres son asociados con la mala suerte. Isamu se desplazó por la zona. Los caminos eran puentes estrechos de tierra, donde se encontraban palancas. Isamu fue tirando de las diferentes palancas hasta que consiguió abrir una puerta que lo llevaba a una extraña caverna. Mientras se adentraba en ella, pudo notar la presencia de los Hikininki. Los escuchaba arrancando pieles y mascando huesos con sus afilados dientes. A pesar de la dantesca escena, se dio cuenta de que en las paredes se encontraban símbolos y ecuaciones que Isamu consiguió resolver para escapar a otra zona, donde le esperaba una cocina y el Nupeppo. Este le dijo a Isamu que si quería vivir, debía cocinar para un monstruo con rasgos de toro llamado Zuboshi. Zuboshi está inspirado en un yokai llamado Ushioni. Estos seres suelen habitar cerca de la costa. Su nombre significa literalmente demonio buey y se refiere a monstruos con rasgos bovinos. Son extremadamente crueles y salvajes. Respiran veneno tóxico y comen humanos. El Nupeppo dijo que la comida de Isamu era horrible, que Zuboshi se había cansado de aperitivos y que ahora Isamu estaba solo. Isamu, confuso, corrió sin mirar atrás para salvar su vida, mientras el monstruo toro, enfurecido, le perseguía. Parecía no cansarse
en una persecución que a Isamu se le hizo eterna. Finalmente, Isamu llegó al final de la caverna. Cuando había perdido toda esperanza, hubo un repentino pero conveniente desprendimiento de rocas que impidieron que Zuboshi devorase a Isamu. Aunque Isamu logró escapar, la siguiente estancia no era un lugar seguro. En ella se encontraba Teiryu. La apariencia de Teiryu está probablemente inspirada en una mezcla de dos yokais diferentes. Su falta de rasgos, a excepción de su boca, recuerda a la Ohaguro Betari, mientras que su sonrisa parece estar inspirada en la Warai Onna. Las Warai Onna parecen mujeres jóvenes. Son bastante peligrosas. Al conocer a una Warai Onna, ella se reirá. Su risa es contagiosa y hace que quienes la conocen también se rían. Sin embargo, incluso después de que la Warai Onna se vaya, las personas que rieron con ella continuarán riendo. Estos ataques de risa desembocan en una fiebre terrible que, al cabo de algunos días, mata a sus víctimas. Isamu se movió con cuidado, mirando al monstruo con atención y esperando que levantase la mano para comenzar a moverse y dejar de avanzar cuando la bajase, jugando con aquel ser a una versión retorcida y macabra de luz roja, luz verde para poder escapar. Cuando Isamu llegó al final de la sala, se encontró con una escalera. Isamu comenzó a correr, subió y se adentró por los pasadizos que le condujeron hasta el interior de una torre. En ella se encontraban múltiples acertijos de memoria que Isamu se dispuso a resolver mientras evitaba a un ser de proporciones desmesuradas. Este ser era Ryoshi. Ryoshi no se inspira en ningún yokai en concreto, pero sí tiene relación con los Ashinaga Tenaga, que eran dos seres unidos y desechados que se planeaba que aparecieran en el restaurante de carne. Se inspiran en dos yokais con el mismo nombre. Ashinaga Jin tiene piernas extremadamente largas, mientras que el otro, Tenaga Jin, tiene los brazos extremadamente largos. Estos fueron reemplazados por el Kuishinbo, posiblemente para que el lugar encajara con las vibraciones del viaje de Chihiro, quedando de ellos la abreviación Ashina, que es el nombre de archivo de Kuishinbo. El par sin usar tiene un parecido sorprendente con Ryoshi, que parece ser la fusión de ambos seres, ya que tiene los brazos y piernas extremadamente largos. A medida que Isamu avanzaba, los acertijos se volvían más tediosos y difíciles, sabiendo que si en algún momento el monstruo le veía, estaría perdido. Pero Isamu logró resolver los acertijos y escapar por una puerta luminosa que le condujo a lo que parecía un terrorífico patio de recreo escolar. En aquel horrible lugar, Isamu se encontró con Chihiro, una pequeña niña esqueleto. Chihiro era una niña huérfana, que estaba celosa de otros niños con padres porque ella carecía de los suyos. Un día, una criatura se acercó a ella y se ofreció a adoptarla. Pronto todos se distanciaron de Chihiro, por miedo a su nueva madre. El nombre de esta niña esqueleto está inspirado en la protagonista de la película El viaje de Chihiro. La niña le dijo que quería jugar al escondite con él. Si Isamu ganaba, lo ayudaría a escapar, pero le advirtió que debía encontrarla antes de que su madre lo encontrase a él. Isamu jugó un par de veces con Chihiro y escapó por una puerta que se hallaba dentro del patio de recreo. Sin embargo, aquella puerta lo llevó a la misma área, pero el paisaje se encontraba inmerso en una niebla y oscuridad extremadamente espesas. Isamu, a pesar de la oscuridad, encontró notas con garabatos mientras evitaba a la madre de Chihiro, Kurayami. Kurayami se podría traducir como oscuridad profunda. Su diseño es similar al de Haida del juego Among the Sleep, mientras que su mecánica en la segunda fase del patio de juegos es una posible referencia a Slenderman. Cuando Isamu había encontrado 6 notas garabateadas, Chihiro volvió a aparecer y le dijo que él había ganado y que le ayudaría a escapar de allí, dejando que se subiese a su mascota Pompón, un Bakekujira. Pompón guió a Isamu fuera del agua y lo arrojó al interior de un barco pirata cercano. De entre las aguas surgió una vieja conocida para Isamu, Nagisa, que con un grito desgarrador parecía desafiarlo. Isamu se defendió a cañonazos, intentando derribarla, mientras la gran serpiente atacaba y clavaba sus grandes fauces en el barco con el propósito de hundirlo. Nagisa dejó escapar un último gemido de dolor antes de colapsar en el agua y hundirse. Isamu se sorprendió de haber sobrevivido, pero no le dio tiempo a relajarse, ya que la gran serpiente emergió nuevamente de las aguas. El ser abrió sus mandíbulas y de su interior surgió una nureona de menor tamaño, pero mucho más repugnante y espantosa. La serpiente marina se subió a la embarcación, dando latigazos con su larga cola. Isamu agarró una espada que se encontraba en el barco y la blandió para enfrentarse a la serpiente mientras trataba de esquivar sus ataques. Finalmente, la serpiente colosal fue vencida y se desplomó, gritando de dolor, antes de hundirse en el océano, del que ya no volvería a emerger. Tras ver cómo se hundía la serpiente, Isamu fue agarrado, repentinamente girado y golpeado por el misterioso ser de sus visiones. El golpe dejó a Isamu inconsciente y al despertarse jadeaba, en busca de aire. Frente a él se encontraba de nuevo aquella figura extraña, que le reprochaba si realmente se sentía como el héroe de la historia. Isamu se quedó pálido cuando aquel ser le llamó hermano.
El ser se reveló como Senzai, el hermano mayor de Isamu, aquel que había muerto misteriosamente y que provocó que Isamu llegase a la isla de Ogashima en busca de pistas sobre su muerte. Senzai se rió de Isamu por jugar a ser detective para así vengar su muerte. Le dijo que era patético y que él no era el Senzai del pasado. El hermano que Isamu conocía se había ido. Senzai afirmó que las profundidades lo llamaban y que estaba cumpliendo su destino. Le dio la bienvenida a Isamu a su mundo y convocó a su dios, Enzukai. Enzukai atrajo a Isamu hacia sí mismo y con una sola mano le arrancó el corazón y lo aplastó entre sus dedos. Isamu se notó caer y cayó a las profundidades del infierno. Cayó en Jigoku. Pss, pss. Oye, aquí tienes el primer capítulo del libro de los celos de The Mimic.